a Granada, vuelvo a mi hogar. Tengo la sensación de haber cumplido una vida, de estar bueno, haciendo algo que ha sido vocacional, un oficio vocacional, llevarlo a las cotas que me permiten estar hoy delante de ustedes, haber archivado una cantidad de reconocimiento oficial y civil, por ponerlo de alguna forma, que no me cabe en las alforjas del alma, que las sobrepasan, las rellenan, y de alguna forma yo creo que eso es el gran premio de la... Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Entre mi gente encontraré la felicidad. Pues este es mi barrio, este es mi placeta, este es el sitio de mi recreo, donde yo viví probablemente los años más felices y también más terribles. La infancia ya se sabe que es un mundo que está lleno de contrastes. En esta casa nací, vivíamos mi padre, mi madre y mis 5 hermanas y yo. Y era realmente la puerta de un hogar feliz, un hogar donde, a pesar de las estrecheces de la época, nos enseñaron a respetar, a amar, a intentar buscarnos la vida de una forma positiva, como toda la gente que vivía en este barrio. La felicidad para un niño como yo en el barrio de la Cartuja, en el Cercado Bajo de Cartuja, siempre giraba alrededor de una pelota. Porque en el momento en que no había mucho barro en el suelo, sacábamos la pelota y jugábamos febrilmente horas y horas hasta que nuestras madres se engañitaban para que pudiéramos subir a hacer los deberes. Pero no solo era la pelota, yo recuerdo también como un gesto de gran felicidad, como un momento de gran felicidad, los corrillos de los amigos en el sótano de mi casa, cuando empezamos a hablar de sexo por primera vez. Era acojonante, como una primavera de los 9 o los 10 años, los pechos, los botoncillos de los pezones te ponían duro y tú notabas otra cosa. En este barrio he conocido mis primeros escarceos amorosos, evidentemente muy limpios y muy puros de la infancia, porque en aquella ventana de ahí enfrente vivía mi amiga Pepi, mi primera novia, el primer flechazo de mi existencia. Raudamente y fugazmente cortado por su madre, que exigió que para esta especie de relación a futuro yo tenía que ser nada más y nada menos que piloto de avión. Algo que realmente estaba muy fuera del alcance de mi alcance y de cualquiera de las personas que vivían entonces en este barrio. Y en este solar en el que estamos ahora, la gente sacaba sus sillas y empezaba a hacer esa especie de ceremonia maravillosa que es el contarse sus historias, las historias inventadas, lo que pasaba en la vida cotidiana, ¿no? Pero también recuerdo tristezas de ese barrio. Recuerdo la foto de Franco estampada en la pared del bloque, de mi propio bloque, con el yugo y las flechas al lado, con una España grande y libre, una grande y libre, ¿no? La verdad que es que en este barrio, en este placete, probablemente en estos mismos escalones, bueno, en los que había entonces, yo haya tomado algunas decisiones importantes en mi vida, ¿no? Por ejemplo, como la de dedicarme a cantar. Así que, si alguien quiere tener una referencia cierta de dónde están probablemente las vivencias más hondas de mi infancia y algunas cosas que probablemente yo ni me puedo explicar de mi carácter se habrán forjado en este rectángulo que creo que en cierta forma para mí es mágico, pues tiene que recurrir a este sitio. Dejemos a Miguel en su placeta para conocer el origen de sus padres unos años atrás. Su padre, Miguel Ríos,
llegó a La Cartuja procedente de Chauchina, un pueblo de La Vega donde Miguel tiene hoy su calle. Su madre, Antonia Campaña, vino siguiendo a su familia desde el Salar, cerca de Loja, al Albaicín. Miguel recuerda a su abuela, una mujer voluntariosa, ahorradora y decidida, contar aquel viaje épico de apenas 70 kilómetros en carro de mulas con toda la familia y la casa a cuestas. Y yo creo que mi madre sacó un poco ese carácter, ¿no? El carácter de seguir adelante a pesar de las dificultades que hubiera, de no arredrarse, de no quejarse. Mi madre concretamente le sacó ese carácter y a pesar de cuando perdimos a mi padre pronto, cuando yo tenía 15 años, y que bueno, la situación en casa no era realmente una situación muy boyante, siempre fue una gran administradora, ¿no? Mi madre, y yo creo que eso le viene de mi abuela. Cuando era muy niño, yo creo que de los primeros recuerdos que tengo era estando arriba en mi casa, en el balcón de mi casa, y oír cómo la radio llenaba esta plaza de Vida a una hora absolutamente muerta, como pueden ser las 5 de la tarde, en un verano. Me acuerdo oír Marusella de Renato Carosone. Marusella, Marusella. Mi vocación viene de siempre, ¿no? Quiero decir que la emoción de cantar la sentía desde que cantaba en la escalera o mi madre me daba un duro bueno, una peseta, un duro, quiero decir, por cantarle una canción en un momento determinado, ¿no? Lo hubiera hecho aunque no me hubieran dado la peseta. Nadie ha cantado en mi casa, nunca más. Yo lo tenía casi estrictamente prohibido por mi padre. Mi padre le daba las 7 cosas cuando yo como un torbellino llegaba por la escalera para arriba del colegio y venía cantando pues Granada de Agustín Lara o las canciones que oyera entonces en la radio, ¿no? Sobre todo pues siempre oí del cancionero popular, de Mi ovejita lucera y Su primera comunión, todo eso. Siempre había algún resquicio, ¿no? Por ejemplo, había una publicidad hecha con un tema que se llama Hernando's Hideaway, que es un tema muy conocido, que lo usaba el Vicks Vaporus. La primera vez que yo oía cantar en inglés en la radio era el anuncio de Vicks Vaporus y yo lo cantaba. Tara, iba por la escalera, tararari, tara, Hernando's Hideaway. Y mi padre le decía a mi madre, nena, dile al niño que calle. O sea, no me lo decía tampoco directamente, era un hombre así. Este edificio que está detrás de mí es bueno, uno de los edificios más caros de Granada. La piqueta de la especulación entró, pero eso que hay ahora ahí antes fue mi colegio. El Colegio de los Salesianos, donde yo estudié desde los 7 a los 15 años, donde hice todos los estudios de primaria. Docentemente los salesianos estaban muy bien, sobre todo porque había una parte de la educación que tenía que ver mucho con la interpretación. Nosotros hacíamos muchos montajes teatrales en la escuela. Hay una galería, se llama Galería Salesiana, de donde salían las obras que interpretábamos. Evidentemente todos chicos, no había papel de chicos y chicas. Y en algún caso incluso estuve hasta en el Teatro Cervantes de Granada, representando con la escuela una zarzuela que se llamaba Aritmética en Solfa, ¿no? La escuela estaba muy bien. Era una escuela de curas pobres para gente que no pagaba nada por ser educada, ¿no? Y yo también como alumno fui bastante potable, en el sentido de que tenía una gran disciplina para ir a la escuela, incluso cuando nevaba yo iba a la escuela, y tenía la sensación de que no aprendía lo suficiente, de que algo se me quedaba atrás. Siempre lo he tenido, es una cosa que me pasó desde pequeño, ¿no? El hecho de pensar que no aprendía, que no recogía todo lo que se estaba volando en el aire como educación, ¿no? Pero en la música sí cazó al vuelo lo que estaba ocurriendo en los años 60. Trabajando en los almacenes Olmedo, en la sección de discos, empezó el destino a tejer los hilos del éxito que muy pronto llegaría.
ya antes de irme a hacer discos gané un concurso que hacía en Radio Granada Juan María Mansera, un gran locutor de radio, que se llamaba Cenicienta 1960. El concurso consistía en que la gente pedía discos dedicados y la gente que más votara por un disco determinado. Yo entonces no tenía discos, hice un demo tape, una grabación con la Orquesta Granada, que era la orquesta que estaba en el Hotel Granada, muy cerca donde yo trabajaba, en Los Olmedos. Yo he aprendido mi oficio como se aprenden los oficios, o se aprendían los oficios antiguamente, mi oficio de cantar, cobrando por cantar, o sea, cobrando y cantando mal. Al principio hacíamos discos que tenían una referencia inmediata, que eran los discos a los que nosotros hacíamos la copia, ¿no? Pues canciones de Elvis Presley, canciones de Johnny Hallyday, canciones italianas de Ariano Celentano, de gente así. Yo me acuerdo que hicimos una versión de La Plaga de los Tin Tops y otra versión de Pity, que era una canción de Paul Anka, y entonces una en inglés de Los Montes, evidentemente, o sea, un inglés absolutamente farfullado y sin sentido, y bueno, la verdad es que tenía un cierto nombre, pero cuando hubo un vendedor de discos Philips y llegó a la tienda de Los Olmedos donde yo estaba vendiendo discos y me dijo, he oído una canción en la radio tuya, tío, ¿por qué no me haces una copia y me lo llevo a la compañía de discos? Lo más chocante fue cuando apareció el disco y me llamaban Mike Ríos, que se escribe Mike Ríos, ¿no? Y entonces ahí fue increíble porque hubo una época entre mis amigos, entre mi círculo de amigos, que me llamaban Mike Pollas, porque, sí, no, porque verdaderamente el Mike se dice mucho en Granada, Mike cosa dice este, o Mike tonto es este tío, ¿no? Es el mira que... Y claro, ellos leían Mike y claro, el rollo de Granada, de ponerle el cerrar la frase con una palabra de las más empleadas en Granada, que es el polla. Y hasta que no vendí discos, hasta que no vendí... el primer disco que yo creo que vendí fuerte fue Mi Señor, que, vaya, quiero decir fuerte, que tuvo repercusión en las listas, que hacía Raúl Matas en Discomanía, en Discóbolo, las listas que... en fonogramas, las listas que salían entonces de discos, pues ahí me di cuenta verdaderamente que tenía un poco de fuerza y me fui a la compañía y me quité el nombre. Pero fue por Granada, el hecho de que me llamaran así. Oh, mi señor. Pues esto que tengo aquí a mis espaldas es un poco la cruz y la gloria de esta ciudad. La cruz en el sentido de que fue durante muchísimo tiempo, la Alhambra fue un referente un poco maldito para la gente que estábamos en Granada, la gente de mi generación, que quería salir, que quería ver otras cosas, precisamente por el influjo que la Alhambra ejercía sobre mucha gente que venía a visitar Granada. La modernidad vino a Granada precisamente traída bajo el influjo de la Alhambra. Siguiendo la estela de esta modernidad, dejó su barrio y llegó a Madrid, donde le espera la dura realidad de las pensiones. A la par que su carrera discográfica, Miguel empieza en esta época su larga serie de regresos a Granada que aún no ha concluido. Yo después ya nunca he vivido en un barrio. Estuve viviendo algún tiempo en la Plaza de España, invitado por unos amigos de aquí de Granada, pero luego recorrí muchas pensiones solitarias que olían a repollo y cocido y a miseria, pero nunca pertenecí ya a un barrio. Yo nunca tuve los sitios donde ibas, los lugares comunes, el cine del barrio, todo ese tipo de cosas se quedaron en la Cartuja. Yo cerraba los ojos y creía que estaba aquí otra vez, contemplando esta maravilla que de alguna forma me ha servido de inspiración. Hice algunas canciones que tenían que ver con esto, una versión que hicimos de Recuerdos de la Alhambra de Tárrega, al que le llamé La Blanca Oscuridad, porque realmente era lo que yo creía que representaba, entonces, digamos, la metáfora de la ciudad.
En Madrid compone su primera canción, Vuelvo a Granada, y el éxito inmediato lo unió a Granada con la magia de un talismán. Después vendría el salto definitivo, el éxito internacional con el Himno a la Alegría. Yo cuando hice Vuelvo a Granada, no creas que no la hice con una intención también de cubrirme las espaldas en cierta forma. Quiero decir que es una canción del extrañamiento, ¿no? Yo hubo una época en Madrid que extrañaba mucho el hecho de sentirme como, de alguna forma, si fuera un forzado inmigrante, ¿no? Un inmigrante un pelín, no de lujo, porque en aquella época que hice Vuelvo a Granada ganaba menos que los que iban a hacer la vendimia. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Y Granada como canción era, a mí me emocionaba cuando fui con el Himno a la Alegría a Alemania y me encontraba cantidad de andaluces allí que me pedían que cantara Vuelvo a Granada. Era increíble la cantidad, pero y no andaluces, gente de otras regiones, ¿no? Que encontraban en Vuelvo a Granada un poco la metáfora de su propio extrañamiento, ¿no? La verdad es que estoy muy contento que fuera mi primera canción esa, ¿no? Las cosas que a lo lejos ya para siempre me retendrán. El Himno a la Alegría era una canción que tenía, digamos, una estética pop y sin embargo tenía un contenido que a mí siempre me ha atraído mucho para poder cantarla a mis semejantes, que es el contenido de la hermandad como principio de cualquier tipo de salida para el ser humano, ¿no? Y en el momento en que yo la hice, y la hicimos en inglés, estaba la guerra de Vietnam, el Himno a la Alegría entra en Estados Unidos como una canción protesta, es lo que se llamaba en aquella época, sobre este tipo de guerra y sobre el tipo de manifestación belicista que Estados Unidos tenía entonces y que sigue teniendo ahora, más que nunca. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Lo que supuso para mí el Himno a la Alegría fue como un regalo, un cheque que ponía, págase a Miguel Ríos tantos dividendos de libertad, y me dieron mucha libertad. La posibilidad de salir de este país, de no tener que volver a entrar en una pensión en mi vida, de tener la posibilidad de aprender mi oficio, de aprender a escribir mejor, de tener tiempo para cultivarme yo como persona, porque sabía que que la única cosa que podía mejorar mi propio acto como artista era que yo fuera mejor persona. Con el Himno a la Alegría, Miguel tiene oportunidad de viajar por Europa y América. Asiste a los conciertos de las grandes estrellas del momento y vuelve a España con una idea clara. Para hacer rock y llenar estadios hace falta infraestructura, grandes equipos que den buen sonido y una producción adecuada. Entonces nosotros hicimos giras como La Noche Roja, donde estaba Triana, donde estaba Iceberg, donde estaba Tequila, donde estaba yo mismo, con unos grandes equipos de sonido, y nos dimos cuenta realmente que era eso lo que faltaba era equipamiento, como siempre, infraestructura. Montajes como Rock en el Ruedo probablemente no lo hubiera podido costear nadie, nada más que alguien que soñó alguna vez cantar en el centro de una plaza de toros. Y ser empresario de ese tipo de eventos no me ha gustado nunca, la verdad. A mí me hubiera gustado mucho que hubieran llegado y me hubieran contratado y no haber tenido que pasar ese calvario. O sea, que uno se hace también en este oficio empresario a la fuerza, ¿no? Después de hacer las más grandes producciones durante 2 décadas, Miguel recreó en televisión española la historia del rock en Qué noche la de aquel año. Pero será unos años después en Canal Sur donde podrá realizar Fiebre de Sur, su proyecto más soñado, un recorrido por el panorama artístico y cultural andaluz.
cuando se me ocurrió hacer Fiebre del Sur, quería hacer un canto de Andalucía, pero desde los andaluces, no desde la Andalucía, digamos, idílica, paisajística y bellísima que tenemos, pero sí desde el trabajo de la gente que ha hecho, y se lo ha tenido que hacer en muchos casos fuera de Andalucía, por las propias carencias de Andalucía, para poder desarrollar en aquella época, en aquel momento, sus propias carreras, ¿no? Le quiso preguntar a los no andaluces qué tenían de andaluz. Y yo personalmente me encantaba, alegrándome, al ver que había mucha gente que cogía muchas de las cosas que yo tengo de andaluz, ¿no? Pues un cierto amor por lo lúdico, por la esencia mediterránea de la existencia, una inquietud por lo estético, también una postura ética ante la vida, ¿no? Una forma de estar puestos en el mundo y sobre todo, y creo que muchísimas de nuestros paisanos y congéneres andaluces, una visión artística de la existencia, ¿no? Algunos llevados por la parte del flamenco, otros llevados por la parte del blues o del rock y tal, pero siempre había una lectura detrás de nuestra esencia que tenía que ver con el arte. Hasta que caiga el sol. Ay, 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 ay. Por más que la buscaba, yo no entendía. Ella buscaba la rosa de Alejandría. Estamos en la puerta de la Madraza, la antigua Universidad de Granada, un sitio en el que por desgracia nunca pude entrar. Y hablando de Granada y hablando de Andalucía, pienso que bueno, yo personalmente he tenido el sentimiento de ser granadino mucho antes que ser andaluz. Mi andalucismo se ha reflejado mucho más en la añoranza o en la defensa o en la reivindicación de Granada como algo concreto, como algo tangible, como algo vivible, ¿no? Y además como algo mejorable, ¿no? En ese sentido, ser andaluz significaba, en cierta forma, pues ser un buen granadino, ¿no? o luchar por eso, ¿no? Yo me siento parte de una Andalucía que apueste más por el ser humano antes que por el territorio, por el conocimiento y la educación antes que la identidad, y por supuesto que la cohesión antes que la nacionalidad. Su honestidad como artista y su sencillez como persona le han valido el cariño y el respeto de la gente. También numerosos honores oficiales como la Medalla de la Ciudad de Granada, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Luego tuve una que fue muy bonita, que fue la del trabajo, una que sí me hubiera gustado que mi padre hubiera visto, que hubiera estado ahí conmigo cuando me la colgaron en el pecho, porque mi padre, que para mí fue mi primer héroe de la clase trabajadora, al primer tío que vi llegar derrengado a una casa después de estar trabajando durísimamente, y desde luego una que me emociona especialmente es la Medalla de Andalucía. Pero sí me gustaría decir, con la medalla en el pecho, que esta tierra tiene tantos potenciales, una cantidad tan grande de potencial humano, de potencial artístico, de potencial espiritual y de potencial paisajístico, que muy mal se nos tiene que dar a nosotros si no conseguimos ponernos en el sitio que nos corresponde, que no es ni más ni menos que el nuestro. Yo creo que soy absolutamente deudor de la gente que ha comprado un disco mío, que ha pagado una entrada, que me ha escogido a mí entre el resto de mis compañeros, pues para usarme para su disfrute, para su emoción, para cubrir su soledad o para rellenar su alegría, ¿no? En ese sentido yo soy muy deudor. Mi madre me decía de pequeño, Miguel, es mucho mejor, de bien nacido ser agradecido. Viste de negro, piensa de blanco,
Tengo la suerte también de que mi hija me haya visto a mí trabajar abnegadamente para sacar una idea adelante, un proyecto. Yo he sido una persona que no ha ocultado nunca sus estados de ánimo ni las dificultades que le han llevado a conseguir las cosas, y mi hija al haber estado viviendo conmigo se ha dado perfectamente cuenta de que esto no es ni un valle de lágrimas ni un camino de rosas, esto es la vida. Y la vida se vive pues como le corresponde a cada uno, como cada uno tiene la suerte de poder llegar a vivirla. Adentro del autobús. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber. Esa especie de reciprocidad que se tiene cuando se da algo, es realmente bello ver cómo se recibe, ¿no? Y la verdad es que me gustaría que ese fuera un poco el legado que le dejara a mi hija. Es imposible entender la historia de la música en España sin Miguel Ríos. Con él, el rock español alcanzó su auténtica categoría como arte musical, una apuesta imprescindible por la identidad latina que todavía hoy continúa dando sus frutos. Voy a intentar seguir trabajando y seguir haciendo canciones mientras el cuerpo aguante y mientras la energía nos mantenga. Que me canse de buscar a cada fecha postergada la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración, y todo a pulmón, todo a pulmón.